jueves. En horas de la tarde-noche, Mirta Vázquez también se volcó a la Plaza San Martín para que proteste contra el fallo del Tribunal Constitucional. Y así hemos visto también a Hernando Ceballos marchando en contra de ese fallo del Tribunal Constitucional. Y hay quienes mencionan que ellos solamente están jugando un papel político sin siquiera interesarles realmente la reconciliación nacional. Pero ¿cuál es la opinión exacta, precisa que sobre esos temas y sobre otros tiene el excongresista Richard Arce? Señor Arce, perdón, me quedé con el tema del congresista. Señor Arce, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vez Cable. Buenos días, Pedro. Un saludo fraterno a Vez Cable, a tu programa. Muchas gracias. En domingo, tal vez familiar, debatiendo el tema político, pero la coyuntura nos exige marcar posición en un escenario justamente de controversia y sobre todo de crisis política que viene atravesando nuestro país. Claro, a ver, partamos por lo que ha decidido el Tribunal Constitucional antes de hablar de la postura que en estos momentos tiene la izquierda. El Tribunal Constitucional y la izquierda, que tiene un sentido mucho más humano, de derecha, de defensa de derechos humanos, mucho más empático con la población vulnerable. ¿Cree usted que Alberto Fujimori ha sido justamente beneficiado con esa decisión del Tribunal Constitucional restituyéndole el indulto humanitario de Pedro Pablo Kuczynski? A ver, quisiera primero expresar claramente el desacuerdo, mi indignación respecto a esta decisión del Tribunal Constitucional. Pero esto no es óbice para poder entender que las decisiones jurisdiccionales de un poder judicial, del Tribunal Constitucional, así no nos gusten, se tienen que aceptar y respetar. Eso es principio democrático. Ahora bien, vayamos al tema de fondo, ¿no? Porque justamente nuestra molestia y nuestra indignación respecto a esta resolución, a este habeas corpus, que curiosamente no lo presentaron sus abogados, sus conspicuos abogados de Fujimori, como Nakazaki, los que siempre aparecieron en pantalla, sino fue un abogado de ICA que defiende dentro de sus clientes desde gente prontuariada, ¿no? El asunto es que lo que está diciendo el Tribunal Constitucional en este voto singular, porque ahí hay diferencias en la toma de decisiones, es que están avalando el indulto irregular, ilegal, que hizo Pedro Pablo Kuczynski, y que es de público conocimiento que hubo una prebenda, una componenda para favorecer con el indulto a Alberto Fujimori a cambio de votos. Y ojo, esto no lo digo yo, lo dijo claramente en su momento la bancada fujimorista que tenía mayoría absoluta en el Congreso, donde estuve presente, liderados por Keiko Fujimori. Sí. Y no se quedaron ahí, denunciaron el indulto ilegal que se dio, expulsaron, defenestraron a 3 parlamentarios, entre ellos a su propio hermano Kenji Fujimori del Congreso, recordemos bien, y se abrió todo un proceso judicial que al final la propia Corte Suprema se pronunció revocando el indulto por justamente todos estos vicios que se han dado. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque un beneficio penitenciario, como es un indulto, tiene que seguir el conducto regular, el debido proceso. Y por supuesto, desde mi apreciación personal, yo creo que nadie debe morir en cárcel. Si hay un enfermo terminal, hay una persona purgando cárcel en una situación delicada de salud, evidentemente lo que corresponde al Estado es darle esa gracia presidencial, está en manos del presidente, es una prerrogativa constitucional del presidente de la República, pero después de haber seguido todo el proceso, no un indulto trucho como el que se dio con Alberto Fujimori. Y por eso es la indignación, porque de por medio está las víctimas y los deudos de los crímenes que cometió Alberto Fujimori, en una sentencia por 25 años. Entonces, yo creo que eso es lo primero que se tiene que aclarar, porque justo como titulaba un artículo que sale publicado el fin de semana y también salió publicado hoy, ¿qué le vamos a decir nosotros como sociedad a las víctimas de Alberto Fujimori, del Barrios Altos, la Cantuta, después de esta resolución que justamente causa indignación porque evidentemente avala un indulto ilegal que dio Pedro Pablo Kuczynski? Claro, pero Richard, en esa decisión del Tribunal Constitucional entendemos que hay sentencias, muchas sentencias que tiene en realidad Alberto Fujimori. Homicidio calificado, lesiones graves, secuestro agravado, pero para el Tribunal Constitucional, o al menos para los 3 tribunos que votaron a favor de restituir ese indulto humanitario, pesa mucho más el estado de salud y la edad
del reo, en este caso del expresidente, como causales del por qué se le tiene que restituir ese beneficio otorgado mediante gracia presidencial. ¿Crees tú que es válidamente, un poco dejando de lado la sentencia que tiene Alberto Fujimori, es válidamente valorar, valga la redundancia, estos criterios de edad y de salud a un hombre que sobrepasa 80 años en estos momentos y devolverle a su casa? En el sentido humano, por supuesto que sí. Cualquier persona que es presidiario y tiene una situación extrema de ser octogenario, de tener tal vez una enfermedad terminal, y evidentemente en los criterios para dar el indulto está que si las condiciones carcelarias denigran, debilitan más la situación de salud, evidentemente que desde el lado humano corresponde, y seríamos los primeros en levantar la voz para solicitar un indulto. Pero el tema es el siguiente, Pedro, y te lo digo con mucha transparencia: ¿cuántos presos que no se apellidan Fujimori están en peores condiciones en las cárceles del país? Recordemos bien que inclusive Alberto Fujimori tiene una cárcel dorada, ¿no? Porque evidentemente sí, es el único preso con todas las condiciones. Hasta tenía jardín. Para que pueda tener calidad, entre comillas, ¿no? Dentro de lo que significa estar privado de su libertad. Pero ve a Lurigancho, ve a Canto Grande, ve a una prisión en el Cusco, a Quencoro. O sea, las situaciones son hasta infrahumanas. Permanentemente, y eso quiero comentarte con mucha transparencia, Pedro, durante mi gestión, una labor que tal vez no lo he hecho público, era visitar justamente las cárceles, porque habían un sinfín de casos de injusticia y sobre todo casos sociales que requerían la intervención del Estado para poder facilitarles la atención de salud y en algún momento tal vez poder solicitar una prerrogativa constitucional como es el indulto, ¿no? Entonces, pero Richard, en todo caso se podría, pero Richard, se podría considerar que Alberto Fujimori no estaba en una prisión propiamente dicha. O sea, a ver, uno entiende por prisión un espacio, no sé, nunca estuve en la cárcel, de 2x2, de 3x3, de no sé cuánta medida exactamente tiene una celda, tras barrotes, sobre una plataforma de cemento que te sirve de colchón, sobre un pequeño recipiente que te sirve de bacín, sobre alguna pileta de agua para que puedas lavarte las manos, un espacio reducido, confinado completamente tras las frías paredes de una prisión. Ese tipo de cárcel no la tenía Alberto Fujimori. Eso está bastante claro. Entonces, ¿se puede considerar que estaba casi como un lugar de residencia Alberto Fujimori? A ver, vamos a tratar de ser lo más objetivo posible. El estar privado de la libertad creo que es una situación extrema para cualquier ser humano. O sea, si de algo podemos sentirnos felices, es justamente de la libertad. Estar privado de la libertad justamente debe ser muy duro, y trato de ser empático con los presidiarios, los presos que tenemos en diferentes cárceles. Evidentemente las condiciones en las que estaba Alberto Fujimori son diametralmente opuestas a lo que viven los presos en el Perú. O sea, tú lo que acabas de describir es una parte, y yo aumentaría el tema del hacinamiento, inclusive la promiscuidad que existe ahí en esos espacios, y evidentemente hay ambientes de impunidad. O sea, tú ves una requisa y vas a encontrar que la gente está armada. ¿Bajo qué condiciones estarán en la cárcel? De lo que he visto, y te puedo testimoniar porque he estado en muchas cárceles ayudando, sobre todo a inimputables. Hay en la cárcel, Pedro, disculpa, este es un paréntesis, pero en nuestras cárceles hay inimputables, o sea, personas que han perdido están loquitos, pues, ¿Ya? que están purgando un delito. Ellos no deberían estar en una cárcel, deberían estar en un hospital psiquiátrico, y las condiciones realmente son infrahumanas, y por eso es que te digo, ¿no? O sea, hay tantos presos que no se apellidan Fujimori y nadie les presta atención. Entiendo bien que es un expresidente, pero que lamentablemente cometió delitos y tiene que cumplir su sentencia. Pero ojo, te repito, nadie debe morir en cárcel. Si evidentemente ha llegado a una situación extrema de salud, donde ya está desahuciado y requiere más bien atención médica, creo que es un tema hasta humano que pueda compartir con su familia los últimos días de vida, ¿no? Te lo digo como alguien que perdió a sus padres, ¿no? Y que entiende la magnitud de lo que significa la muerte. ¿Y qué te parece el hecho que líderes de la izquierda, como el caso de Hernando Ceballos, el caso de Mirta Vázquez,
hayan salido inmediatamente a protestar contra este fallo del Tribunal Constitucional? Respeto su posición, evidentemente por todo lo que ha significado el fujimorismo. Ojo, no quiero que se pierda perspectiva de lo que ha significado el pasado oprobioso de un gobierno no solamente delincuencial, corrupto al extremo e inclusive manchado con sangre, como fue en los 10 años de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, que degradó la dignidad de la patria. Los Vladivideos nos muestran las mayores miserias de lo que significaba la corrupción. Entonces, y eso, o sea, imagínate, ni siquiera han pedido perdón por los delitos que han cometido, ni siquiera pagan la reparación civil, que justamente cuando te digo que la justicia no es venganza, justamente parte de ese proceso de rehabilitación es reconocer la falta, pedir las disculpas como seres humanos, pero también asumir la reparación civil, porque no van a decir que son personas en extrema pobreza, tienen recursos los Fujimori. ¿Por qué no pagan? Son más de 50 millones, sé que es un monto muy oneroso, con todos los intereses, porque la reparación civil inicial... su reparación civil por los daños que cometieron al país. Entonces, entendiendo todo ese contexto, es evidente, una forma de reacción es salir a protestar. Claro. Pero trato de ser lo más objetivo porque estamos en una situación de polarización, Pedro, en el país. Ya, que pero Richard, es cierto, estamos en polarización en el país. Tienes toda la razón. Pero hay algo que tú acabas de mencionar, que es lo que mucho se viene cuestionando de lo que no hizo Alberto Fujimori. Ya sabemos que no ha pagado ni un solo centavo del concepto de reparación civil, que en primer momento ha sido 24 millones y un poco más. Y con los intereses y todo se subió a más de 51 millones de soles y ni un solo centavo, ni 5 céntimos partido por la mitad, que ya no circula, siquiera ha pagado Alberto Fujimori. Sin embargo, otro elemento que tampoco hizo Alberto Fujimori es pedir perdón. Sobre esto, por ejemplo, yo conversé con el ex abogado de Alberto Fujimori, el doctor William Paco, y le hablamos sobre el tema del perdón, que no pidió perdón. Y él dice, ¿por qué va a pedir perdón si no ha cometido el delito? Él dice en su testimonio, yo le pregunté al señor Fujimori, señor Fujimori, ¿usted ha ordenado que el Grupo Colina vaya y mate en Barrios Altos, vaya y secuestre y mate en La Cantuta? No, yo no ordené. Entonces, él se queda con esa declaración y como se sabe inocente, no tiene obligación de pedir perdón. Es la justificación que da el ex abogado de Alberto Fujimori, William Paco. ¿Qué te parece? Le voy a responder en temas jurídicos, no a los abogados. Soy ingeniero, por si acaso, pero es importante que entienda que para solicitar justamente un indulto, lo primero que tiene que hacer es el reconocimiento público de su falta. Es parte de la estructura, o sea, tienes que entender que se ha cometido una falta, para que es un proceso de rehabilitación, el proceso de cumplir una pena judicial, en este caso con penitenciaría. Entonces, objetivamente, y te repito la frase, la justicia no es venganza, aunque lo podamos sentir, o sea, cuando vemos a un violador, un maldito violador, que le sentencian a cadena perpetua, uno siente, deberían matarlo a ese maldito violador. Pero esos son los sentimientos naturales que podemos tener ante tanta insanía, ¿no? Pero objetivamente para eso existe el Estado de Derecho, para eso existe la justicia. Y el fin de poner preso a alguien no es para que sea una venganza, sino para tratar de resocializarlo, rehabilitarlo y que pueda desde ese espacio reflexionar por los delitos cometidos. Y en este caso, en el de Alberto Fujimori, hay una sentencia consentida ejecutoriada, o sea, fue apelada y se demostró con pruebas fehacientes que robaron al Estado peruano para poder habilitar a este grupo paramilitar, el grupo Colina, que se encargaba de hacer ejecuciones extrajudiciales, asesinaban civiles, lo que corresponde a un Estado de Derecho. Si son terroristas o tienen la sindicación de terroristas, es tomarlos, capturarlos, llevarlos a un proceso judicial y que sean sentenciados. Hay que condenar al terrorismo con todo. Pero ¿cuál es la respuesta cuando uno afirma que justamente Fujimori fue sentenciado 25 años por autoría mediata? Porque evidentemente hay alguien que concibe pues esta maldad. O sea, no ha sido de mutuo propio. Martín Rivas no se le ha ocurrido y ha ido a matar a la gente. Seguía toda una política de Estado para poder liquidar justamente, supuestamente, a los terroristas. Es como el tema de las esterilizaciones masivas. El fujimorismo lo niega.
Yo tengo testimonios de mi región en Apurímac, de Andahuaylas, de cientos de mujeres. Mi madre trabajaba en la defensa justamente de las mujeres que fueron agredidas por un Estado con las esterilizaciones masivas. He hablado con los médicos que trabajaban en esa época y ellos me mostraron hasta planillones donde les exigían cierto cumplimiento de metas con esterilizaciones, a cambio evidentemente de una buena remuneración, como parte de la política de Estado donde estaba involucrado el propio Ministerio de Salud. Ahí está Aguinaga, que fue reconocido por Condori, responsable directo de las esterilizaciones. Entonces, esa negación de la realidad es lo que causa la indignación de una sociedad, de un país, frente a estos actos oprobiosos que se cometieron durante el gobierno de Fujimori. Ya, pero entonces, Richard, a ver. Es importante pedir perdón. Ya, es importantísimo. Es más, sobre el tema de esterilizaciones que acabas de mencionar, también había conversado con el hijo de una mujer que había sido, como él mismo dijo, castrada. Que su madre había sido castrada, utilizó este término bastante fuerte, solamente aplicable para el tema masculino, pero hizo la referencia cuando terminaron esterilizándole, vaciándole el vientre a su madre, y esto con la finalidad de que no pueda concebir como parte de la política de planificación familiar del gobierno de Alberto Fujimori. Y él llamó y él habló con mucha indignación, con mucha impotencia por el fallo del Tribunal Constitucional. Perdón no va a pedir, lo dijo William Paco, ex abogado de Alberto Fujimori, porque no tiene la culpa de nada. Es inocente, aunque haya sido condenado. Sin embargo, ¿tú crees que realmente Alberto Fujimori no tiene ni un solo centavo, ni una sola moneda como para que al menos vaya amortizando en cientos o miles de soles el concepto de reparación civil para las víctimas? Porque no ha pagado nada. Hace unos días, Richard, yo leí un informe sobre donde se da cuenta de la reparación civil que están pagando los demás implicados en la sentencia de Alberto Fujimori, porque no es el único. Como tampoco es el único Vladimiro Montesino. Hay otras personas más. Y esas otras personas sí están pagando su reparación civil. Es más, leía la información que Vladimiro Montesino se había pagado algo de 10 millones de soles del concepto de reparación civil que a él se le había impuesto. Y Alberto Fujimori, ni un solo peso, ni un solo centavo. ¿Tú crees realmente que Fujimori no tiene ni una sola moneda para que pague? Pero ¿por qué es irónica esa afirmación? Porque evidentemente son personas con capacidad adquisitiva. Basta ver nomás a sus hijos cómo ostentan poder económico, ¿no? Y por último, recibieron tanta plata en campaña, ¿por qué no han depositado esos dineros para amortizar justamente la reparación civil? Que, ojo, es requisito legal. O sea, tú cumples tu condena, no solamente cumples cárcel, sino que también tienes que pagar tu reparación civil. Inclusive te pueden embargar tus bienes para que se pueda cumplir esa reparación civil. Lo que pasa es que en nuestro país hay leyes muertas, ¿no? O sea, que no se aplican y muchos sinvergüenzas salen de la cárcel cumpliendo su pena, pero sin pagar la reparación civil. Entonces, justamente ¿para qué? Fíjate, ¿para qué existe la Procuraduría? La Procuraduría defiende al Estado y uno de los argumentos contundentes en un proceso judicial cuando defienden al Estado los procuradores es exigir el pago de la reparación civil. Para eso está la Procuraduría, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, eso es lo que a mí me sorprende en esta circunstancia, cuando, por un lado, o sea, alegan inocencia, que no tiene nada que ver, cumplan con su responsabilidad, fueron sentenciados, porque dicen, no, nunca fue, o sea, Fujimori no cometió ningún delito. Eso me recuerda cuando visitaba las cárceles, y disculpa, es odiosa la generalización, pero conversaba con la mayoría, y la mayoría eran angelitos, nadie había cometido delito. Es cierto, por supuesto que en la cárcel hay inocentes, por supuesto, y tengo casos testimoniados, pero es la excepción. La mayoría que está en la cárcel es porque ha cometido un delito. Claro. Entonces, regresando al tema central, fíjate, y qué bueno que he tocado el tema de la Procuraduría, porque acá también está el rol del Estado. En este caso, el gobierno de turno representa a ese Estado. ¿Qué está haciendo Pedro Castillo más allá de los mensajes rimbombantes de algunos ministros respecto a esta decisión? Porque evidentemente acá se viene el tema de fondo, ¿ah? Este indulto se presenta en un contexto paradójicamente en la misma situación que se vivió en el 2017, en un escenario de vacancia. El próximo 28 de marzo el Congreso debate la moción de vacancia. Y justamente el indulto se dio a cambio de votos para salvar de la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski. La pregunta que cae por su propio peso, y es una suspicacia más que evidente, y es una secuencia lógica, ¿no?
Pedro Castillo asumirá el rol de representación del Estado defendiendo los derechos que corresponden a las víctimas y deudos de los crímenes de Alberto Fujimori, cuando el Tribunal Internacional de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos exija la posición del Estado peruano, o se hará el muertito, para ser claros y objetivos, a cambio de una supuesta negociación también de votos en la vacancia. Recordemos bien que la bancada fujimorista es la segunda fuerza en el Congreso, ¿no? Y la especulación, pero Richard, es evidente. La especulación, ¿no?, que tienes es súper válida, porque estamos en este contexto próximos, dentro de 8 días, a ver el debate, la moción de vacancia, en la que el presidente tiene que concurrir, o su abogado solo en su defecto, y las bancadas que están proponiendo esta moción de vacancia son precisamente de filo fujimorista. Entonces, podría darse ese escenario de que el presidente renuncie a cualquier otra acción en contra de esa decisión del TC para que finalmente se pueda consagrar su continuidad en el cargo, aunque vemos muy complicado que lo pueda vacar. Sin embargo, yo quiero ir justamente al tema de la Corte Interamericana, porque el gobierno ha dado mensajes grandilocuentes, altisonantes, beligerantes, como el caso del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Pero la Corte Interamericana le ha solicitado al Estado peruano, a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional, un informe en la cual dé cuenta el Estado peruano de la implementación de las medidas provisionales que había dispuesto en 2017 cuando se conoció la primera vez ese indulto que había entregado Kuczynski. Cuando la Corte, Richard, pide al Estado este informe de medidas provisionales, ¿exactamente qué cosa le está pidiendo al Estado peruano? Por favor, tú que estabas en ese momento parlamentario, cuéntanos, ¿qué es lo que exactamente le está pidiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado peruano tras esa decisión del Tribunal Constitucional cuando se refiere a medidas provisionales a favor de las víctimas? Definitivamente está el tema del resarcimiento, y uno de los temas centrales es, por ejemplo, para saber si están cumpliendo, ha estado más de 10 años en cárcel, el pago de la reparación civil. Sí, como Estado también nosotros hemos tratado de resarcir a la víctima, porque no solamente es el victimario, sino como Estado tenemos una corresponsabilidad. El tema de la memoria, que es muy importante, porque, ojo, se pretende inclusive cambiar la historia. ¿Por qué se van justamente y tratan de terruquear a todo el mundo? O sea, tú veías los comentarios y si salen a marchar, ahí están desfilando los terrucos, dicen. Sí. Porque no aceptan que Fujimori los venció. Yo acá quiero zanjar abiertamente. Sendero Luminoso y el MRTA fueron criminales terroristas que merecen toda nuestra condena. Están proscritos en nuestro sistema democrático. Pero ¿qué van a decir de mi posición crítica frente a un indulto trucho? Van a decir que soy terruco también, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, para eso es importante generar memoria colectiva, para que la historia se escriba con la verdad y que se entienda que el Perú vivió la demencial actitud criminal de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán y todos esos malditos terroristas, pero que también lamentablemente fue por malos militares y justamente a consecuencia de involucrados como Alberto Fujimori y Montesinos, se ha tenido una especie de terrorismo de Estado, porque han cometido los mismos actos criminales. Ir a un lugar donde hay una pollada y disparar a todo el mundo, incluido un niño de 8 años, sí, por supuesto que tiene que tener toda la condena. ¿Qué dicen los defensores del fujimorismo? Eran terroristas. Mira, discúlpame, ya, en el supuesto negado que sean terroristas, ¿tú vas a ir y vas a asesinar a la gente? ¿O cuál es tu función como Estado? Es capturarlos a esos terroristas. Fíjate la insanía de haber disparado. Han asesinado a un niño de 8 años. Inclusive el testimonio es mucho más desgarrador porque el niño corría y lo han acribillado. Fíjate a qué extremo hemos llegado. Los estudiantes de la Cantuta universitarios los han sacado entre gallos y medianoche. Han querido desaparecer sus cuerpos, han incinerado. Ha sido la delación justamente de una persona que al final terminó siendo torturada y hasta asesinada, que se permitió conocer dónde estaban los cuerpos. Y fíjate a esa madre que recoge la llave dentro de los cadáveres incinerados y va a la casa y abre la puerta porque reconoció la llave. Imagínate ese dolor, o sea, no podemos ser tan insensibles. Lo que cometieron son crímenes. Esto es lo mismo que ha acontecido con muchas dictaduras militares en Latinoamérica. Basta ver solo a Pinochet,
en Argentina la junta militar de Videla, Galtieri, no sé, Stroessner en Paraguay, criminales, el Chivo Trujillo en República Dominicana. O sea, objetivamente, ¿qué cosa es lo que estamos viendo? Estamos repitiendo justamente esa historia negra que ha tenido las dictaduras militares, sobre todo, pero en el caso de Fujimori no militar, pero evidentemente dictadura, donde se atropella y se comete delitos contra de los derechos humanos, contra la humanidad, como dice la sentencia. Ahí hay una discusión que si es lesa humanidad o no es lesa humanidad. El tema de fondo es que se atentaron contra los derechos humanos, ese es el objetivo. O sea, yo trato de entender a los simpatizantes del fujimorismo, pero no se puede tapar el sol con un dedo, son crímenes execrables y la justicia ya se pronunció en el Perú, en uno de los procesos judiciales más pulcros y transparentes que han sido inclusive debatidos en campos académicos a nivel mundial, justamente la sentencia a 25 años de Alberto Fujimori por haber sido responsable de haber organizado, financiado con plata del Estado, se robaron plata, birlaron al Estado para financiar a un grupo paramilitar. Fíjate, y encima todavía tenemos el caso de Pativilca que está en proceso. ¿Cómo queda ese proceso? Es la pregunta. Mañana sale Alberto Fujimori y de repente se va del país, va a huir a un proceso judicial en marcha, donde también hay asesinatos de por medio. Esa es la indignación. Claro, precisamente, Richard, por lo que acabas de mencionar, es que se conoció que el Ministerio Público va a solicitar impedimento de salida del país para Alberto Fujimori, para que en cuanto salga de la cárcel, o de la cárcel que dicen que ha tenido en el penal de Barbadillo, no se vaya del país y se quede aún responder por los procesos que se le sigue en curso, y no solamente el caso Pativilca, sino también el tema de esterilizaciones forzosas. Richard Arce, muchas gracias por tu participación, por tu opinión, tu comentario aquí en Política y Poder de Vez-Cable. Que tengas buen domingo. Muchas gracias, Pedro. Solo quisiera terminar expresando que es importante que nosotros como sociedad generemos memoria, que los responsables tienen que pagar su culpa. Pero la justicia no es venganza. Si hay una persona adulta que ya necesita un indulto, se le tiene que otorgar, pero que lo hagan bien, de manera correcta, no que se aprovechen del poder político para poder irrumpir, porque eso es una afrenta a la memoria y sobre todo a la justicia que buscan muchas víctimas, ¿no? Entonces esperemos lograr la reconciliación nacional, un tema que está aún pendiente en nuestro país y que no se use políticamente. Bien, Richard, muchísimas gracias por tu participación una vez más. Que tengas buen domingo. Un abrazo a la distancia. Gracias. Bien, vamos a la pausa y regresamos con más para seguir analizando ese contexto político que estamos en nuestro país aquí en Política y Poder.